Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches según la hora en que nos vean. Hoy es miércoles 30 de junio de 2021 y nos da mucho gusto estar en esta mesa de análisis de causa y efecto en donde hoy estamos platicando primero con mi querida Patti Barba, mi compañera de baile, y sobre todo con la doctora Angie Galindo, a quien ahorita Patti va a hacernos el favor de introducir. Este programa es importante porque reviste la mayor trascendencia en los derechos político-electorales y ciudadanos de las personas mexicanas, nuestros hermanos migrantes que están en Estados Unidos, siendo por completo ignorados por consulados, por embajadas y sobre todo por autoridades del INE. Son hermanos migrantes que no se fueron porque sí, y aunque se hayan ido porque sí, se les han disminuido sus derechos político-electorales, los han convertido nada más en gente que está como en un cajón lejos de México y a la que no le dan voz ni voto. Entonces, hoy este programa es por eso tan importante. Queremos invitarlos a que nos difundan, que nos ayuden compartiéndolo, porque de estas acciones ciudadanas tan importantes depende la reforma legislativa, pero impulsada desde la ciudadanía, para que las leyes electorales contemplen con la misma intensidad en campañas, en votaciones a la gente que está dentro del territorio nacional, como en las extensiones territoriales en otros países que son los consulados y las embajadas. Esos lugares en donde los mexicanos tienen que encontrar justamente ese apoyo a sus peticiones, a sus necesidades y un lugar donde ellos pueden emitir su voto y hacer valer su voz como personas que además tienen en sus manos la dura y difícil carga de ser portadores, productores y enviadores de una parte muy importante del dinero que hoy constituye la riqueza de las familias mexicanas. Entonces, en este gran olvido que los tienen es que nos estamos enfocando este día. Y Patti, por favor, preséntanos a la doctora Angie Galindo, que es nuestra invitada de honor. Gracias, Laurita. Buenas tardes. Y es un placer, mi queridísima Angie, darte la bienvenida a este programa y esperamos que no sea una sola intervención. Es importante que nosotros estemos en constante comunicación con nuestros hermanos migrantes. Ellos son México en el exterior. Aunque estén afuera, son México y va a llegar un momento en que van a reconquistar el territorio robado a México y vamos a volver a ser la gran nación mexicana, pero la somos todavía. Bueno, Angie es locutora de la estación WBAI 95.5 FM y una activista social de hace años, miembro del movimiento 132 Nueva York y además el colectivo Ayotzinapa, que ha estado exigiendo con muchos mexicanos aquí en México para que aparezcan con vida los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Una de las deudas gigantescas que tienen los 5 ampones, motivo de la consulta que se va a llevar a cabo este 1 de agosto y que es parte también de la mesa que estamos teniendo ahorita, porque un INE que se ha arrogado funciones que no le corresponden, como la de ser legislativo, ser ejecutivo, ser judicial, ser fiscalía y todo lo que se les ocurra, y virreyes y reyesuelos, no han respetado de los hermanos migrantes, no solamente a votar en elecciones, y no se les permite votar por diputados federales de una manera mañosa, muy tendiente a que el gobierno presente no consiga o no hubiera podido conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados, que es esencial para la aprobación del presupuesto y para que continúen los proyectos. Es todo una plan para frenar al presente gobierno, y en ese plan están afectando los derechos inalienables, porque son constitucionales, de votar no solamente en elecciones, sino en referéndums y consultas, porque está en la ley constitucional.
Entonces, bueno, Angie también fue integrante de Morena hasta que Morena dejó de ser movimiento. Y pues hemos estado, Angie, en campañas para la liberación de presos, tanto presos por fabricación de culpables como presos políticos, como lo fue el caso de Nestora Salgado. Es decir, mucho activismo político y de derechos humanos y pues para nosotros es un privilegio, Angie, que estés aquí con nosotros y vamos a abordar justamente, vamos a enfocar lo que es en la consulta, porque la consulta en la que deberían también participar los hermanos migrantes, bueno, está experimentando muchos frenos por parte de un INE muy corrompido y que se ha descarado en cuanto a su inclinación para defender los poderes fácticos, los cuales son culpables de la emigración a los Estados Unidos. Ese es otro aspecto, que ha sido esa política rapaz neoliberal. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Rapacidad y neoliberalismo son sinónimos. Los que han provocado que dejen su tierra y se vayan a buscar la vida en el exterior. Eso es aparte de, y como si eso no fuera lo suficientemente flagrante, o sea, una violación flagrante, todavía no les permiten participar en elecciones. Es verdaderamente ignominioso y tiene que terminar, definitivamente. No sé, Laurita, si quieres decir algo, le damos la palabra a Angie, como tú quieras. Nada más agregar, antecito, ese es justamente el quiz. Los hermanos migrantes que están en Estados Unidos, yo no dudo que haya una gran cantidad de gente que se fue por la ilusión, por el gusto, pero la gente que fue expulsada por la violencia y la pobreza de México y fue obligada a cruzar el charco, el río Bravo, de mojado, hacinado en un tráiler, viviendo las peores vejaciones, por miedo, por pobreza o por violencia, todos esos hermanos tienen derecho, tendrían que estar votando en esta consulta y el INE les ha negado toda oportunidad, han cancelado toda posibilidad de que voten, incluso desde las votaciones intermedias, esta deuda la tenemos con el INE y se las vamos a hacer cobrar. Es increíble que ustedes hayan podido votar apenas 12,000 personas de la inmensa cantidad de millones de mexicanos que debieran haberlo hecho, Angie. Adelante, Angie. Sí, muchas gracias, Laurita y Patti, por dejarme, por haberme invitado a este espacio. La verdad, para mí es muy importante que tengan ustedes programas como estos, Artículo 39. De veras, es un nombre perfecto para este programa. Me encanta el nombre del programa, porque solo eso de pensar de que todo el poder al pueblo y el pueblo tiene el poder inalienable de cambiar su propio gobierno es algo bastante importante en todo un país, ¿no? En toda una población que muchas veces pues no puedes hacer nada contra el gobierno, ¿no? Pero la Constitución está hecha a favor del pueblo, solamente son los zampones que se apoderan de nuestros gobiernos y que secuestran nuestros gobiernos los que no permiten llevar a cabo estas leyes constitucionales. Sí, me da mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado aquí a su programa, Laurita, Patti, y bueno, con lo referente a los migrantes y al derecho que nos confiere, ¿no? Como mexicanos, poder votar para decidir sobre nuestros gobiernos es muy importante, y nosotros lo vemos también así, y siempre hemos exigido que haya derecho al voto desde el extranjero. El único asunto es que, como decíamos, los gobiernos antes, que solamente trabajan para una minoría y para empobrecer al pueblo y enriquecer a un grupo pequeño de ciudadanos, siempre han puesto trabas, siempre han impedido que nosotros los migrantes tengamos realmente ese derecho y que hagamos uso de eso, ¿no? De poder participar y poder dar a través de eso, pues nuestra decisión para saber a quién
podemos poner en el gobierno y a quién no. Por años hemos estado también nosotros aquí exigiendo que se nos den citas para poder sacar las tarjetas electorales y desafortunadamente se parece que hay un complot entre el INE y los consulados en toda la Unión Americana. No sé cómo sea en otros países, pero aquí se parece como que si hubiera un complot en que siempre que hablas no hay citas, todo está agotado, no te dan la tarjeta de lector porque no hay citas, te dan 5 números de teléfono a los cuales tú hablas y realmente ninguno de esos funciona y cuando funcionan simplemente no hay citas, ¿no? Entonces la frustración aquí de los hermanos mexicanos, la verdad es bastante seria y creo que se debería de modificar. Lo que exigimos nosotros es participación al voto y no al voto ahora. Bueno, hablemos también de eso, sobre el voto electrónico que se presta para los fraudes electorales. De hecho, nosotros no queremos el voto electrónico en los Estados Unidos, porque estoy casi segura que a través del voto electrónico, pues muchos de los fraudes han ocurrido aquí ahora últimamente con la elección del candidato migrante, el diputado migrante. Qué casualidad que al igual que en México, en la Ciudad de México, que ganó la panista, que pues la más odiada por mexicanos en la República y fuera de nuestro país, ¿no? Y qué casualidad que también ganó un panista. O sea, no soy yo para decir voy a hacer la impugnación, porque no es algo que me corresponde, pero yo creo que las autoridades inmiscuidas en estos propósitos deberían de pedir una impugnación o una revisión a esos votos electrónicos. No es posible cuando toda la gente, acá en los Estados Unidos, cuando menos en Nueva York y varios estados de los Estados Unidos, están muy contentos con el nuevo gobierno que tenemos, adoran a Manuel López Obrador. Eso nunca se había visto por decenas de años, ¿verdad? Es más, cuando venía Peña Nieto, salíamos muchos grupos de mexicanos a perseguir a Peña Nieto donde quiera que se quedaba, en el Hotel Regis, o va a la ONU, en la General Assembly, o a Washington. Nos cogíamos el tiempo para ir a perseguir a Peña Nieto y para gritarle en su cara que era un asesino, un genocida, un vendepatria. Lo mismo pasaba con Calderón. Entonces, todos esos presidentes han sido bastante odiados por los migrantes porque tenemos la visión más, tal vez por vivir en el extranjero, tenemos una visión más amplia de lo que pasa, no solamente en México, sino en nuestros países latinoamericanos también. Y bueno, hemos aprendido mucho de los mexicanos, hemos aprendido mucho de la política internacional, debido a que nos encontramos pues en un punto muy estratégico y en un país que también es el primer violador de derechos humanos. Y el primer país que invade países y que inventa también cosas a otros países con el único pretexto de invadirlos, ¿verdad? Entonces, nosotros sí, la verdad, queremos participar en esta consulta popular y no podemos participar en la consulta popular. Exigimos ese derecho, también queremos participar en la votación para nuestros diputados, para nuestros senadores, y tampoco hay la oportunidad. Bueno, si no hay oportunidad para tan siquiera darnos tarjetas electorales, imagínense cómo nos van a dejar votar para todo lo demás, ¿no? Entonces sí queremos una reforma al INE, una reforma donde se incluyan también a nosotros los extranjeros, que los mexicanos que estamos en el extranjero, que no se nos deje fuera de eso, ¿no? Porque nuestras remesas son tan válidas, son una fuente muy importante en la economía de nuestro país, en México. Entonces, yo creo que solamente por eso tenemos el derecho a exigir. Ahora que está un presidente que realmente es querido por el pueblo y puesto por el pueblo, y que es un excelente presidente, ejemplo a nivel mundial, yo creo que es la oportunidad para que los migrantes podamos trabajar junto con el presidente y hacer obvios los problemas que tenemos, denunciarlos para que esos problemas puedan ser incluidos y obviamente resueltos en esta nueva administración de nuestro presidente.
Aquí es una cuestión combinada, porque si bien es cierto que el INE es el responsable de hacer llegar las boletas, suficientes boletas para son cerca de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y dice aquí Rogelio Delgado, al que le enviamos un saludo muy fraternal, siempre es bien lindo, siempre está aquí en el programa, que apenas en 2018 hubo 20,000 votos. 20,000 de 40 millones, bueno, suponiendo que de esos 40 millones puedan votar 30 o 20 millones, pero votó el 1%. Es un escándalo y es una deuda que tiene ese INE archicorrupto. Tú dices que habría que modificar al INE. Nosotros decimos, Angie, que debe desaparecer ese INE y los ciudadanos constituir un instituto genuinamente ciudadanos, en el que solamente ciudadanos decidan y además supervisado por ciudadanos, directamente por ciudadanos. No puede haber ningún partido político mezclado ahí, porque ahí se descompone todo. Ahora, el INE y la Secretaría de Relaciones ahí están en una función combinada, porque si bien es cierto que las boletas vienen del INE, es en los consulados donde tienen la obligación de distribuir esas boletas, y no tenemos una idea muy clara. Yo no pongo en duda el trabajo de Marcelo Ebrard para nada. Creo que ha sido un muy fiel y excelente colaborador del presidente, de los mejores colaboradores que tiene ahorita en su administración, porque hay unos que son indefendibles, también esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que Marcelo es un excelente colaborador, secretario de Relaciones, pero hay muchas quejas de los consulados, hay muchas quejas porque hay vicios que se vienen arrastrando, y como hemos dicho Laurita y yo aquí, quedan células cancerosas ahí incrustadas en la administración pública, y esas células son las que están haciendo una labor de zapa para que la administración del presidente sea percibida como un fracaso, como que no se preocupa por el pueblo y le resten votos. Ese es el tema. Dije, aquí les voy a decir un planteamiento. Yo creo que el presidente políticamente el presidente, cuando lo increpan sobre el fiscal, por decir, el fiscal Gers Manero, es un dolor de cabeza, de verdad. Y cuando lo increpan en la mañanera, el presidente yo creo que es más políticamente correcto que real en su apreciación de quién es el fiscal. Porque me van a decir ustedes que no le afecta al presidente que siga la impunidad, porque el fiscal parece que no existe, parece que está muerto. Le digo a Laurita, oye, ¿estará vivo todavía? ¿O es una momia? Que es en serio, porque es desesperante. Tú sabes de los casos, Angie, y tú, Laurita, de fabricación de culpables, el caso Wallace, el caso de Israel Vallarta, el caso de Pablo Solórzano, el caso de Antonio Barragán Carrasco, de la OCS, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, lleva 20 años. ¿Qué carambas le cuesta a la fiscalía decir, retiro la acusación, o, por favor, juez, que sus juicios se lleven en su casa, en libertad? Porque está muy en entredicho. Todos esos casos, ya los periodistas hicieron su tarea, Angie. Ya dijeron, no se sostienen. Entonces, esos elementos que forman parte de la administración del presidente sí están dañando al presidente. Y nosotros quisiéramos, estoy segura que tú, muchos hermanos migrantes, Laurita, y muchos ciudadanos queremos que el presidente se dé un poquito de más cuenta, con todo el cariño que le tenemos, de que no puede seguir con esos elementos ahí, porque le están minando votos. Hay gente que está molesta, hay gente que está frustrada, porque sus casos no se resuelven. Y la gente, cuando ganó el presidente, generó unas enormes expectativas y le están frenando, Laurita.
¿No es cierto? Sí, totalmente. Y es que fíjate, la gente que está en Estados Unidos vive en carne propia el olvido de las autoridades pasadas en el presente. Es Así es. increíble que tengan este problema tan brutal de no poder tener sus credenciales para votar. O sea, estamos siendo conscientes que a lo mejor hay gente que se fue sin papeles y que a lo mejor no puede acreditar su identidad y les cuesta un poco más de trabajo. Pero vaya, los mecanismos de solución vía electrónica bien podrían haberles respondido de manera eficiente para haber obtenido su credencial para votar. No es un trámite complicado. La impresión de las tarjetas, vaya, una maquinita de ese tamaño lo soluciona. Pero este olvido suena muy feo, pero lo generamos sin querer queriendo porque les teníamos tanto miedo a las autoridades y teníamos necesidad de estar tan alejados de ellas de que no queríamos acercárnosles para nada. Pero esta tendencia me parece que se está revirtiendo porque hoy no les tenemos miedo, tenemos confianza en que el presidente y de ahí para abajo, la gente va a trabajar en favor de los mexicanos. Y me parece que sí es bien importante hablar de esto en particular. Quiero leer el artículo 36 que trata justamente de los derechos político-electorales de los mexicanos y dice que son obligaciones del ciudadano de la República. Ya habíamos hecho una diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad se adquiere, no importa si padres son de Mozambique, de Chile, de donde sea, tú habiendo nacido en México eres mexicano, o bien si tus padres son mexicanos aunque estén en otro país, eres mexicano de padres mexicanos y si te registran en tu consulado ya eres mexicano, eso no, o en una aeronave o buque o lancha, piragua o como sea. Y la ciudadanía se adquiere cuando eres mayor de edad. ¿Y cómo es que la adquieres? Bueno, a través de la inscripción del registro de electores o bien cuando te inscribes en el SAT para pagar impuestos. Y dice que para poder tener esta obligación vigente de ciudadanía, en la fracción tercera del artículo 36, nosotros tenemos obligación de votar en las elecciones, en las consultas populares y en los procesos de revocación de mandato, según lo señale la ley. Pero para poder votar, nosotros primero tendríamos que estar inscritos en el padrón electoral. Y si la gente que vive en Estados Unidos lo ha exigido durante años y no la han escuchado, pues obviamente que esa es la razón por la que el INE se hace cosquillas con tenedores en las axilas, porque por eso no les importa, porque no le dan la oportunidad a la gente de verdaderamente hacer de esta ciudadanía activa una constante. Y esta es la parte que es, además de denunciable, enojosa. Le restan a la ciudadanía, a los hermanos migrantes que están por la fuerza que ellos quieran, la oportunidad de opinar. Y eso es lo más cruel que pueden hacer porque les están restando la voz a los hermanos migrantes. Y yo de verdad vuelvo a insistir. Si tú, Angie, que estás en Estados Unidos, que eres migrante de hace un rato, que te dedicas al activismo, si tú le preguntas a la gente, a todas las personas que conoces, ¿por qué están en Estados Unidos? ¿Por qué migraron ellos o sus padres? Yo te puedo asegurar que uno de cada 500 te dirá, yo estoy aquí por placer. Yo me vine para probar, para cambiar de aires. Toda la gente migró o por cuestiones económicas o sociales o de violencia. Y esta deuda que se tiene desde los años 60, en donde los braceros se iban, pues primero a hacer dinero y después era el modus vivendi y después era el medio de escape de los grupos delincuenciales y de estos capos venidos a gobernantes en los municipios y en los pueblos y en los ejidos, los obligó a todos ustedes a migrar. Y esta parte a mí me ofende, que además ahora ustedes no tengan derecho de opinar de los asuntos del país, cuando algo que es tan necesario como escucharnos, no somos 126 millones de personas, somos
como 150 o más, porque todos los que están en el extranjero, no solo Estados Unidos, hay mucha gente en Europa que se fue a estudiar, a lo mejor en condiciones ligeramente diferentes, porque las opciones de cruzar el océano pues son diferentes a las de migrar en un camión, llegar a la frontera y escurrirse por las bardas, como hacen muchos hermanos migrantes. Irse a Europa pues ya es un poquito más fina la idea, ¿no? Pero los que están en Canadá o los que están en donde estén, tienen el mismo derecho de decir, de elegir a sus autoridades. Y creo que esta es la opción perfecta para hacer notar que el sistema electoral tiene el vicio de olvidar a los mexicanos. Les ha puesto categoría como de primera y de segunda. Y por eso es que ustedes tienen absoluta razón al exigir un respeto y un lugar en las boletas de votación. En esta ocasión que viene la consulta, es increíble que además el INE haya reducido a la tercera parte de lo que originalmente iba a poner en mesas de recepción y que no se haya tomado ni siquiera la molestia de decirles a los consulados, mira, te mando un blocito de 500 a ver si la gente quiere ir. Ni siquiera hicieron eso. Entonces, estamos verdaderamente y legítimamente enojados porque el legislativo tiene que hacer algo y exigirle. Hoy en la mañana el diputado Noroña justamente hizo este llamamiento y exigió que se mandara a traer a Lorenzo Córdoba para que hiciera su explicación, su show de por qué había recortado las casillas, para que fuera sometido a esta acción del Congreso, porque tiene que dar cuentas. Es increíble que con nuestro dinero nos vean la cara y nos cierren la posibilidad de votar, Angie. Sí, así es, Laurita. Efectivamente, es bastante insultante esto que hacen a nosotros los migrantes. Si somos más de 40 millones de migrantes en los Estados Unidos, ¿cómo es posible, como dices, no? Que sea una pequeña minoría, un 1%, haber votado cuando se nos dio la oportunidad para votar, obviamente. Si el INE recibe más de 20,000 millones de pesos, ¿en dónde queda ese dinero? O sea, yo creo que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los demás secuaces tienen que dar cuentas a nuestro pueblo de México sobre ese dinero recibiendo cada año, cuando qué sé yo, cada 3 años hay elecciones. ¿En dónde queda ese dinero? Hay que hacerle una auditoría definitivamente a estos zampones y a todos los que son parte de este cartel llamado INE, máquina productora de fraudes electorales y antidemocráticas sobre todo. Nosotros exigimos desde aquí de que se realmente que haya una verdadera democracia en ese instituto. Y como dice Patti, ¿no? Lo mejor sería que desapareciera. Y bien, ¿y para qué nos ha servido el INE? Si solamente nos ha servido para eso, ¿no? Para imponer títeres, para servir a sus propios ampones que los pusieron en el poder. Entonces, ¿qué caso tiene que los mexicanos estemos pagando? Lo digo estemos porque también contribuyo con mis remesas, que estemos pagando esa exuberante cantidad de dinero. ¿Que somos masoquistas o qué, no? O sea, no entiendo. Si se debe de cambiar, ¿no? Todo eso. Lo otro que decías, ¿por qué migraron los migrantes? Sí, precisamente, Laurita, migraron los migrantes, porque muchos de ellos estaban en la pobreza. ¿Cómo no van a estar en la pobreza cuando todos los gobiernos han robado a no poder y han entregado nuestro país a compañías extranjeras y a gobiernos extranjeros? ¿Cómo puede ser si el mismo INE está trabajando para el extranjero? Porque esos fraudes electorales, esos títeres de presidentes que nos han puesto, han servido para desmantelar nuestro país. No han servido a nuestro país. Entonces, yo creo que los mexicanos realmente no solamente se vinieron por la pobreza, se vinieron también por la violencia. ¿Cómo no va a haber violencia si tuvimos
ahí a un genocida de presidente, a Calderón, que con su supuesta guerra del narcotráfico, que yo le llamo guerra contra la población civil, no fue una guerra contra el narcotráfico, fue una guerra contra todos aquellos que no estaban de acuerdo con su manera de gobernar, fue una guerra contra todos aquellos quienes estuvieron exigiendo justicia porque le mataron un familiar, porque le desaparecieron a alguien. Ellos dan unas estadísticas de cuántos desaparecidos y cuántos asesinados durante el gobierno de Calderón, vamos a suponer, pero en realidad a eso tenemos que multiplicarlo al doble o al triple, porque las estadísticas siempre te mienten, sobre todo cuando es a favor de ellos, ¿verdad? Entonces, mucha gente, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, los trajo a este país. Y bueno, yo viviendo aquí varios años, me puedo dar cuenta que nunca ha sido, este país nunca ha sido el sueño americano como muchos pensaban, de que te vas a venir y te vas a hacer rico y etcétera. No, yo me doy cuenta con las familias, yo trato muchas familias, ¿no? Todos los días. Y vengo siguiendo, pues por mi trabajo, los vengo viendo a partir desde que son niños muchos años, ¿no? Entonces, la gente que se ha venido desde allá, no creas que están mejor que la gente en México, no, la gente también aquí está pobre. Cuando van a México se ve como si tuvieran dinero, porque obviamente llevan dólares y cuánto es un dólar, 20 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, tú ves que tienen dinero o la ropa que llevan, la ropa aquí es muy barata, la comida es muy barata. Entonces tú vas allá y obviamente que te das un ratito de lujo y la gente piensa, no, ellos están muy bien en los Estados Unidos. Pero no es esa la realidad. Aquí están las familias también muy pobres. Las familias mexicanas se la viven trabajando. Aquí sí se trabaja, en México no se trabaja, con perdón de algunos que sí trabajan, pero generalmente aquí sí se te crea una disciplina y se te crea realmente responsabilidad en el trabajo. La gente se la pasa trabajando desde que amanece hasta que anochece, la mamá, el papá, para poder tener para pagar renta, para poder tener cómo subsistir con sus hijos. Y descuidan esa parte afectiva, esa parte de dar estímulos a sus hijos para que puedan salir adelante, tanto intelectualmente, educativamente y etcétera. Entonces, la gente aquí, generalmente nuestros migrantes, no llegan a ocupar un puesto de licenciaturas, siempre se quedan a medias. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tienen necesidades, tanto las necesidades allá como acá, ¿no? Porque se vinieron, pero se vinieron porque no porque querían, se vinieron porque fueron obligados casi a venirse. Y tienen nuestros hermanos mexicanos la necesidad de estar en un país donde te discriminan, en un país donde cogen a un indocumentado y los meten a la cárcel según las políticas de los Estados Unidos. Es realmente, es bastante triste, déjenme decirles. No es, yo puedo decirles claramente, ¿no? Que no es realmente que los mexicanos estén viviendo aquí muy bien. No es así. Ayer mismo platicaba con un mexicano, ¿no? Y me estaba diciendo, dice, bueno, es increíble, dice, nosotros nos venimos, pero yo francamente llevo muchos años y no tengo prácticamente nada. Mi familia en México tienen sus casas, tienen sus carros, todos sus hijos son profesionales y yo no. Dice, estoy arrepentido de haberme venido para acá, pero si nuestro gobierno hubiera sido diferente, si hubiera habido diferente, hubiéramos tenido un país más digno, no me hubiera venido. O sea, esa es una de las realidades de muchos mexicanos que están aquí. Entonces, sí, la verdad es que a muchos mexicanos también a veces se conforman diciendo, bueno, ¿y para qué ya nos metemos en la política de México? Si ya estamos aquí, aquí vivimos. Sí, señora, pero estamos viviendo aquí, pero dígame, ¿usted es rico? ¿Usted vive en la Park Avenue? ¿Usted vive en la Fifth Avenue? ¿Usted tiene mucho dinero para poder, para decir, estoy muy bien aquí? No, no se está bien aquí. Tenemos que inmiscuirnos en la política de México porque muchos de nosotros, aún los que vivan bien, porque hay gente que también vive muy bien, no es una generalidad, ¿ok? Pero muchos quieren regresar a México. Entonces, cuando regresemos, queremos encontrar un país, pues, cuando menos sin violencia, un país que no esté tan pobre, ¿no? Que se pueda poder vivir.
un país tranquilo, más digno, y tenemos que contribuir a través de nuestro gobierno a lograr eso. Entonces yo aquí aprovechando, yo le digo a mis compatriotas mexicanos aquí, participen en la política, pongamos un ojo también en la modificación de nuestro sistema en México, apoyemos a nuestro presidente, que es este presidente, la verdad, aunque muchos lo critiquen, muchos lo apoyan, etcétera, este presidente es lo único bueno que hemos tenido de probablemente 100 años para acá. No se nos va a dar otra oportunidad, así que apoyemos en este cambio en México, exijamos a los consulados que se nos dé la oportunidad de que nos dé nuestra tarjeta de elector. Como dices, es un complot. Sí, es un complot para hacer quedar mal al presidente de México. Lo hemos estado viendo en los consulados, Pati, en los consulados, Laurita. Sigue estando la misma gente de antes, la misma gente PRI, PAN, corrupta y con esas mañas que no, obviamente no se van a modificar, al menos que se cambie el personal que trabaja en los consulados. Pero todo eso lo están haciendo con el afán de hacer quedar mal al presidente. Lo estamos viendo. Entonces, la gente habla de los consulados, sí, es que lo dice porque hay razón para decirlo. Y obviamente a veces al hablar mal del consulado, del cónsul o de los demás cónsules, porque yo no sé por qué hay tantos cónsules en el consulado, porque no nada más es uno, ponen a cualquiera por ahí que estuvo metido en una organización corrupta. Bueno, eso es lo que pasa aquí en Nueva York. Ponen allá a Juan de las Pintas como cónsul de no sé qué, como cónsul político, cónsul de comunidades, cónsul de yo qué sé, inventan cada cónsul, ¿no? ¿A quién le cuesta ese dinero de pagar tanto cónsul inútil? Al erario. Pero ese es el sistema que existe, el nepotismo, el compadrazgo, el amiguismo. Es lo mismo que siguen los consulados en los Estados Unidos. Se tiene que acabar con eso. Tenemos que, si eso ahora, el nepotismo es delito, entonces se tienen que castigar a esas personas. Sí, y el hablar de los consulados se puede entender como que estamos hablando de nuestro gobierno, y no es así. No estamos hablando de nuestro gobierno de ahora, del nuevo régimen. No estamos hablando del presidente Manuel López Obrador, que lo adoramos. Yo, para mí, es un ejemplo. Y ahora sí puedo decir, soy mexicana y el presidente Manuel López Obrador me representa. Antes yo salía con una pancarta así grandísima de no sé, 10 metros de largo, y nos plantábamos en Union Square, donde decía, Enrique Peña Nieto no es mi presidente. Sí, o sea, hacíamos tanta cosa que con tal de ayudar a la modificación de nuestro régimen. Y el ser activismo social no es solamente estar gritando todos los días enfrente de los consulados o enfrente de los lugares, gritando todos los días. No, el hacer activismo es tener metas, tener objetivos. Mi objetivo era un cambio de régimen. Mi objetivo ha sido que haya realmente una buena democracia en México, una verdadera democracia en México, y que tengamos un México digno, ¿no? El respeto a los derechos humanos. Y yo creo que uno debe de crecer. Cuando uno logra o ve uno una oportunidad para poder alcanzar tus objetivos, agárrate de ahí. Entonces yo eso es lo que hago con el nuevo cambio de régimen con el presidente Manuel López Obrador, y es lo que le digo a mis compatriotas, les invito a que en lugar de restar, sumemos con el presidente, y el presidente ha dicho, todo el poder al pueblo, ayúdenme a gobernar, que yo los voy a escuchar, y sigamos empujando, y si no nos escucha, pues volvamos a hacer hasta que nos escuchen, ¿no? Ahora, el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, yo creo que él definitivamente debe de involucrarse más en la vigilancia de los consulados. Efectivamente, porque los consulados están olvidados, PRI, PAN todavía gobiernan ahí, y yo creo que sí deberían de hacer un cambio total. Y es lo que los mexicanos estamos empujando, es lo que queremos, que no sigan secuestrados tampoco los consulados, al igual que el INE, al igual que la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Hay tantas personas que
que no deberían de estar ahí, ¿no? En este nuevo régimen, para que realmente funcione y se establezcan las bases, creo que tenemos que empezar por ahí, quitar a todos los corruptos, como dice el presidente. Pero pues si no se han podido quitar todavía los de arriba, que están enquistados, que wow, hacen todo lo posible y lo imposible para seguirse quedando ahí, pues imagínate, o sea, es un trabajo bastante grande como para ir más abajo y poder quitar a la gente de otras instituciones. Ahora, Patti, perdón, lo que me decías de este señor, Antonio Barragán Carrasco. Sí, es un caso muy triste el de Antonio. Precisamente yo lo entrevisté varias veces, porque muchas veces se ha ayudado en campañas para la liberación de los presos políticos. Sí ayudamos para la liberación de Néstor Salgado, haciendo eso, institucionalizando su causa con grupos aquí anglosajones, como son un señor que se llama Steven Durhan, y de Freedom Socialist Party, y otros personajes de Radical Women, que llevamos a cabo en aquel entonces, junto con 132, unas campañas bastante amplias, internacionales. Fuimos a visitar aquí diputados y fuimos hasta Washington y todo para tratar de mover pues esa causa, ¿no? Así también hemos apoyado muchas otras causas de presos políticos, y el caso de Antonio Barragán Carrasco sí es un caso muy triste. Como dices, lleva más de 20 años encarcelado. Yo lo entrevisté varias veces y la verdad me conmovió mucho su caso, porque es injusto, ¿no? Pero ese es el tipo de gobierno que hemos tenido. Represores, genocidas, rateros, vendepatrias, y yo no sé qué tantos otros adjetivos, que te juro que me quedo corta al hablar de todas las virtudes de nuestros pasados presidentes, pero desafortunadamente nada bueno que decir. Nada, todo lo que hicieron fue malo para nuestro país. Entonces eso es lo que debemos ahora de recordar, que cada vecino, cada familiar, yo creo que en México no existe una sola familia que no haya tenido o asaltos, o le hayan matado a alguien, o le hayan secuestrado a alguien, o lo hayan despedido del trabajo, pero cualquiera de estas cosas, pero han sido afectados de una o de otra manera en México. Entonces, todo eso son razones para decir: queremos justicia, queremos encarcelar a esos 5 ampones. Y obviamente más para atrás no se puede ir, porque probablemente ya caducaron sus delitos por tantos años, ¿no? Pero efectivamente, de Salinas para acá, yo creo que sí debemos, los mexicanos fuera adentro, debemos de inmiscuirnos en esa consulta popular, ya sea que no podamos votar aquí. Se están haciendo, se van a comenzar simulacros de votaciones de la consulta. Obviamente solamente serán simulacros en varios lugares de aquí de los Estados Unidos, para darse una idea, ¿no? De cuánta gente quiere enjuiciar a esos 5 genocidas. Y seguiremos aquí haciendo campaña, seguiremos pues dando a conocer a la gente que existe una consulta popular, porque muchos no saben. Y obviamente aquí no difunden, no promocionan nada. El consulado, bien, gracias, porque pues están en complot, como decíamos, ¿no? Entonces poco les importa. Lo que menos quisieran, yo creo, es eso, ¿no? Hay un muchacho que se pone frente del consulado aquí, con una pancarta muy grande, ¿no? Un ciudadano, donde pide juicio político para los expresidentes. Estaba viendo un video que sale ayer alguien del consulado y le dice: tú tienes que quitar esa pancarta de aquí. ¿Y cómo vas a quitar esa pancarta de ahí? O sea, o estás para exigir justicia de tu país, o estás para reprimirla, ¿no? O sea, obviamente el muchacho le dice: yo hago uso de mi derecho de expresión y a mí no me pueden quitar de aquí. Imagínate, esas son cosas que aún antes en el gobierno, cuando estaban los gobiernos del PRI-PAN, no se daban. Lo que hacía Sandra Beraín, cuando nosotros llegábamos a hacer protestas o manifestación enfrente, lo que hacía, a lo más que llegó, fue a ponernos un tráiler gigantesco enfrente del consulado,
para que no nos estuviera viendo enfrente, ¿no? Pero a lo más, pero llegar a reprimirnos y decir, ustedes váyanse que no pueden estar aquí, eso no pasaba. Todo eso es un complot para hacer mal, ver mal al presidente de México. Efectivamente. Dice Verónica Puente, algo que es muy cierto. Hola, Laurita, Pati, doctora Ángel. Recordar que llevamos 17 años con personal de los consulados. Falta que les den capacitación. Yo creo que es un problema muy combinado. Definitivamente el INE tiene que irse ya. O sea, los legisladores pudieron haber, porque depende del Congreso, el INE depende del Congreso, aunque se crean que está por encima, no. Los legisladores no han tenido la voluntad de desaforar a Lorenzo Córdoba y a todos los que llama entre ellos, que se han hecho cómplices de acciones absolutamente contrarias al interés popular. Ahora, aquí hay una cosa importantísima, y estamos a punto de cerrar, y voy a tratar de decirlo muy rápido. Ustedes contribuyen con 43,000 millones de dólares al presupuesto nacional, y de ese presupuesto se nutre un INE que les niega a ustedes el derecho, pese a que el dinero que ustedes contribuyen va a parar al INE. O sea, esas son cosas que hay que decirlas con mucha claridad, definitivamente. Otra cosa que me parece es que la política norteamericana es muy malévola, porque a ellos les conviene la mano de obra mexicana, no solamente porque el mexicano tiene fama de ser de los mejores trabajadores del mundo, el mexicano, sino porque con esa política migratoria crean pretextos para pagarles bajos salarios con el San Benito de que no tienes documentos. Es muy maléfica, está muy bien elaborada, precisamente para ellos beneficiarse del trabajo migrante, y empobrecen a los países precisamente para beneficiarse del trabajo migrante. Y al mismo tiempo le dan respaldo a una política de racismo tan atroz que solamente habla de una imbecilidad y de una ignorancia supina de lo que es la evolución, porque como lo hemos dicho aquí, todos los seres humanos, el color que tengas, venimos de la raza negra del centro de África. O sea, el racismo no se sostiene, pero ellos, con esta política tan maliciosa, le dan juego a todo el mundo y ellos se benefician. Entonces, el presidente, qué lástima que no tenga la cooperación de todo su gabinete, porque esa es la verdad. Tiene cánceres incrustados ahí, que la labor que están haciendo va en contra de la imagen del presidente. No han podido, porque el presidente tiene una imagen poderosísima. Y una de las cosas que él quiere es terminar con la migración, pero no a lo Donald Trump, no a lo Biden. Son iguales, Son iguales. Biden y Trump son iguales. Nada. Son idénticos. Defienden los mismos intereses. El estilo es distinto, pero en el fondo son iguales. Entonces, el presidente dice, terminemos con la migración, pero haciendo que florezcan todos los países, que su economía se fortalezca, para que sus ciudadanos se queden. Y vamos a ver qué tanto caso le hace el corrupto de Biden, porque el demócrata a veces me parece que es peor que el republicano. A veces me da la impresión. No sé con qué vais a cerrar, Laurita, porque ya nos estamos pasando de tiempo. A ver, Laurita. Mira, estamos en el minuto 49. Tenemos 10 minutos exactos para ir cerrando. Pues mira, Angie, yo creo que ahorita, lo decía hoy más temprano en el programa que tuve con el maestro José, y me parece que es la constante en todos los programas que hemos tenido con Patti, que ya son bastantes. La gente quiere sumarse, la gente quiere participar. No importa si estamos aquí o estamos allá. Todas las personas que tienen como fin el ser felices encuentran, como dice el presidente, que primero hay que ser buenos y hay que ser justos. Entonces, en esta situación que tú estás denunciando y que además están
por ejemplo, Verónica Puente, que también está en Nueva York, Rogelio Delgado, que está en California, son hermanos migrantes que padecen esta ignorancia de parte de los consulados, es decir, los consulados sistemáticamente te ignoran. No importa que tengas un día o 50 años viviendo en Estados Unidos. El cónsul hace como que él es de una realeza, como que es así pariente de la reina Isabel y no se digna más que a salir y saludar así. Y es lastimoso porque son nuestros empleados y vienen a subirse a un ladrillo made in USA, porque eso sí, como es an American brick, entonces ya es diferente que un ladrillo mexicano. Entonces, esta idea que tienen de que adquieren una especie de permiso para ser igual o peores, exacto, una especie de reyesuelos con su coronita y tengan que ponerle la etiqueta pésima a lo que está haciendo el gobierno hoy, la 4T, es lo que tenemos que denunciar. No es el secretario, probablemente sí le hace falta meterle tuerca y vamos a pensar que esto de la pandemia ha causado un poquito de desvío en sus tareas. Probablemente haya sido la carga de conseguir los respiradores y las medicinas y tal. Es una carga impresionante, pero eso no les quita la tarea de revisar lo que están haciendo los consulados, porque además, para su fortuna, pues los consulados de Estados Unidos no son tantos que no se puedan revisar. Entonces, la tarea que están haciendo en las embajadas y en los consulados tiene que lucir porque le dan la atención a los migrantes tal cual la merecen. Y estos tapones de que ustedes hablan y que los hemos comentado en muchas ocasiones con Patti, son esa piedra en el zapato que no dejan andar a la 4T. Son los los funcionarios de ex sexenios y que ahora con tal de amolarnos, así le hacen para que no pasen las cosas buenas. Entonces, yo creo que una excelente fórmula, y lo digo con la responsabilidad que ello implica, es denunciarlos con nombre y apellido. Porque si sabemos quiénes son, si es, no sé, Juanita Pérez la que se está pasando de lanza, que es la encargada de dar las citas y no las da, hay que denunciarla. Y si es Juanito Pérez, también. Y saber en qué, cuál puesto es el que está ostentando, porque no es justo que por la ineptitud de una persona se venga abajo el trabajo de todo un aparato de gobierno como es el que está proponiendo el presidente López Obrador. Y entonces yo creo que sí es importante porque la labor que ustedes están haciendo en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo tiene este doble jalón. Si bien los que estamos aquí en México hacemos lo necesario, ustedes lo hacen doble. En efecto, estar en un país extranjero con un idioma diferente, así hablan español. En España nos dicen sudacas, de México hasta Argentina, y un racismo espantoso y no quieren a nadie de América. En Estados Unidos no quieren a los mexicanos y a los latinos y a los chinos, es decir, vivir en un país en donde no te quieren porque no eres de ahí es la cosa más triste del mundo. Y que encima de todo te tengas que partir el alma para trabajar y mandarle dinero a tus familiares en México y que encima te callen la boca y no puedas votar, vaya, más explotación imposible. Entonces, yo creo que es excelente tiempo para alzar la voz. Estamos todavía a la mitad de la legislatura actual, en el tercer tercio de esta legislatura, y mucho se puede hacer. Justamente Verónica Puente, que fue la candidata de la Diputación Migrante de Morena en la Ciudad de México. No podemos hablar mucho de lo que está sucediendo porque está ahí en revisión justamente la elección. Pero eso no significa que Verónica y la gente del grupo que ha estado trabajando con ella se vaya a quedar con los brazos cruzados viendo cómo pasa el temporal. Este es el momento idóneo para jalarles las riendas al legislativo. Tienen que trabajar, no se pueden hacer tarugos de aquí a lo que termina la legislatura porque son junio ya se acabó, julio, agosto, septiembre, octubre y entren en octubre,
la nueva legislatura. Entonces, se tiene que empezar ya, porque son 4 meses desperdiciados. Y en este momento se tiene que llamar a cuentas a los del INE, como dices, se les tiene que destituir y se tiene que empezar una verdadera transformación para que en 2023, bueno, no, en 2022, que está lo del referéndum, y en 2023, que hay elecciones intermedias de algunos estados, ustedes, migrantes, ya tengan esa oportunidad de tener su credencial para votar y su voto asegurado, ya sea en el consulado, o vía papeles que se los manden a su domicilio y ustedes puedan votar de manera por correo. Nos involucraremos en estas tareas, Angie, es nuestra obligación ser su voz y empujar también desde este lado a jalar la carreta, porque tenemos que tener esa plena seguridad. Las cosas se tienen que hacer porque el ciudadano, el soberano, lo exige y lo manda. Entonces, Angie, te dejo el micrófono para ir cerrando y enseguida nos despedimos. Bueno, muchas gracias a Laurita, muchas gracias Patti por esta invitación. Y bueno, cuando gusten, ya saben, podemos contribuir yo de este lado, ustedes de allá, para hacer oír nuestras voces y ayudar en lo que nosotros podamos desde el extranjero a ese cambio de régimen tan anhelado por nosotros y por ustedes también. Y bueno, un abrazo para todas, para las dos. Y compañeros, compatriotas mexicanos, exijamos nuestro derecho al voto. Exijamos en los consulados que tienen ellos que darnos una cita para sacar nuestra credencial de elector y empecemos desde ahora para que en el 2024 no nos salgan con que no hay credencial de elector, con que no hay citas. Tengamos como buenos soldados, empecemos a armarnos con nuestra credencial de elector con anticipación y bueno, a sacar a nuestro país adelante. Quedar muy claro a todos los cónsules allá del otro lado y todos los empleados de los consulados que no solamente están yendo contra el presidente, están yendo contra nosotros, porque ese 2018 nosotros tomamos una decisión y la decisión es que haya una absoluta democracia y que los migrantes, hermanos migrantes, son el soberano pueblo de México y los tienen que atender. Así que esos, voy a decir no es una grosería, es una descripción, esos zopencos que se sienten reyezuelos en un cachito así, en un ladrillito donde se montan, esos zopencos tienen cuenta de que están yendo en contra del soberano pueblo de México, no nada más del presidente. El presidente, por fortuna, camina de nuestra mano por primera vez en la historia. Pero, como dice Laurita, estamos en la misma pelea, porque ustedes son nosotros en Estados Unidos. Así de simple. Ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Muy bien, pues. No, pues ya estamos así. Exacto, ya estamos así, hermanadas, Angie. Me parece que es el momento de verdad idóneo, empujar la carreta y exigir de este lado, porque muchas veces la denuncia de los migrantes es esa. En el consulado no me hacen caso, pero pues como es el que vive del otro lado, a nadie le afecta porque estamos aquí, nosotros no tenemos que acudir a los cónsules, pero nosotros somos sus familiares. ¿Sí? Nosotros somos aquí sus familiares y entonces esta es la oportunidad perfecta para elevar el grito, hacerlo más fuerte y más extensivo. Entonces, qué bueno que estás por aquí, qué bueno que está también Roger, qué bueno que está también Vero, porque yo creo que es bien útil empezar a encontrarnos con ustedes que están del otro lado, a empezar a sumar esta voz y hacer un cerco, que no permitamos que se les pase por alto no sé, si al canciller o al encargado de los consulados. Ay, es que no, nadie nos dijo, ¿cómo no? Se los vamos a estar haciendo llegar y ese es el compromiso en este espacio que es Causa y Efecto, pero también en Artículo 39, porque son programas hermanos, aunque tienen
2 o 3 características distintas. La idea principal es la voz de ustedes, la voz de nosotros, para poderla elevar y que todos nos oigan. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Rápidamente les agradezco. Roger, Abuelo, Vero, muchas gracias por sus comentarios. Les pedimos que repliquen este trabajo, este programa en sus redes sociales, que lo conviden, porque es importante escuchar y saber quién está del otro lado para poder lograr mejores fines. Y pues los dejamos. Mañana nos estaremos viendo también a las 11 de la mañana en el espacio de la mañana en las cartas sobre la mesa, y a las 9 con Artículo 39 con Patti Barba y Laura Ceballos a las 9 de la noche, para seguir tratando de estos y otros temas que son urgentes, relevantes y que tienen que hacernos conscientes de que está en nosotros el cambiar el destino de México. Pues amigos, muchísimas gracias. Les deseamos una excelente tarde-noche. Si llueve, por favor, cúbranse, no queremos enfermos, y que pasen una excelente fin de jornada. Hasta la próxima.